Qué lindo verles esta mañana en la casa del Señor. Voy a sacar mi mascarilla para poder hablar con más tranquilidad. Y hermanos, Dios les bendiga por venir aquí esta mañana para honrar al Señor con nuestra presencia. Yo sé que todavía se siente un poco extraño los cultos presenciales con mascarillas y todo eso, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y a lo menos honramos al Señor viniendo aquí, pensando en todo lo que Él sufrió para salvarnos. Es poco la incomodidad que podemos sufrir nosotros para estar aquí en la casa del Señor y alabarle y darle la gloria que Él merece. Si la gente sale a pasear, la gente sale a comer, la gente sale a diferentes actividades, ¿por qué no el pueblo de Dios reunirse los domingos para poder alabar al Señor? Vamos a orar un momento, hermanos, esta mañana. Hay algunas situaciones en el mundo que debemos estar llevando ante el Señor en oración estos días. En primer lugar, Afganistán. No sé cuántos están siendo las noticias, pero increíble. Desde las Torres Gemelas, ¿se acuerdan ese tremendo atentado en Estados Unidos? A partir de esa fecha, hace 20 años, los americanos han tenido presencia en Afganistán tratando de frenar el movimiento terrorista islámico. Y hace unos meses, hace 2 meses, Estados Unidos, después de 20 años y una inversión multibillonaria de dinero y la muerte de miles de soldados norteamericanos, decidieron retirarse del país pensando que ya habían subyugado el terrorismo y que la cosa estaba ahora en paz y en tranquilidad. En menos de un mes, los terroristas han logrado tomar el control de Afganistán otra vez y en este momento la embajada de Estados Unidos, la embajada de Gran Bretaña están saliendo de Afganistán bajo el resguardo militar de Estados Unidos porque los talibanes, que son extremadamente militantes islámicos, ya están entrando en la capital, Kabul. En un mes han conquistado ese país los militantes islámicos. Europa y Estados Unidos están en mucha zozobra, porque fue de Afganistán en parte que salió el atentado a las Torres Gemelas. Y la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar cuando ese país una vez más está en manos de los talibanes y el terrorismo puede recruceder otra vez? Así que, hermanos, estemos orando por ese país. Realmente la situación es muy dramática. Durante los últimos 20 años, las mujeres en Afganistán han tenido bastante libertad porque los americanos permitieron una sociedad bastante occidental. Así que las mujeres han estudiado, se han hecho profesionales, abogadas, maestras, enfermeras, médicos, etcétera. Los talibanes no permiten nada de eso. Que una mujer haga eso no está bien para ellos. Y las mujeres que han logrado esas profesiones ahora se dan cuenta, no van a poder trabajar más. Tendrán que quedar en sus casas o salir acompañado por su padre o por su esposo. Así es con los talibanes. Las mujeres están muy asustadas. Hay pocos creyentes en Afganistán y los talibanes van a querer matar a todos los creyentes que hay. Así que estemos orando, hermanos, estos días por el desenlace final en Afganistán. Hay una huida, cientos de miles de personas huyendo delante de los talibanes, mujeres, quizá cristianos también. Estemos orando por la situación ahí en ese país. ¿Ok? Eso en primer lugar es muy importante, hermanos. Hay otras situaciones, Haití, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Ayer o anteayer hubo un terremoto otra vez 7.2 en la escala Richter. Felizmente no hubo el desastre que ocurrió hace algunos años, cuando un terremoto similar causó la muerte de 200,000 personas. Horrendo. Felizmente este terremoto ha producido la muerte de cientos de personas, pero
no es en la escala de antes, pero de todos modos, Haití es uno de los países más pobres de todo el mundo. Hay una tremenda inestabilidad política y ahora otro terremoto, un país muy golpeado. Oremos por los creyentes en Haití para que Dios pueda ayudarles, que socorro pueda llegar a los creyentes y a la gente muy pobre que sufre en ese país. Así que antes de escuchar la palabra esta mañana, vamos a orar por Afganistán y vamos a orar también por el país de Haití. Vamos a inclinar nuestros rostros y dirigirnos a Dios en oración. Padre, tu palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los habitantes de este planeta. Padre, el pecado ha afectado a la sociedad en formas terribles. Y Padre, estamos viendo una manifestación de el pecado y una religión anticristiana en Afganistán que no tolera que las mujeres tengan la libertad para ser profesionales y no toleran que alguien se convierta al Evangelio. Y ahora, Padre, esas personas están controlando una vez más el país. Te clamamos, Señor, que tengas compasión de personas muy asustadas. Pedimos, Padre, por los pocos creyentes que hay en ese país, que en este momento, Señor, puedan alzar su mirada a los montes, preguntándose de dónde vendrá nuestro socorro. Y, Padre, que puedan refugiarse en ti. Y pedimos esta mañana, Padre, que tú hagas milagros a favor de tu pueblo. Guárdale, Señor. Y más bien en este tiempo de tanta necesidad, pedimos que puedas manifestarte a hombres y mujeres en su desesperación. Que puedan darse cuenta, Señor, que el Islam no es la verdad. Que puedan buscar al Señor Jesús, el príncipe de paz, y encontrar en tu persona, Padre, un Dios de amor, un Dios de libertad, un Dios que puede dar a esas personas, Señor, la vida que ellos anhelan tener. También, Padre, esta mañana oramos por la isla de Haití, Padre, un país tan golpeado los últimos años. Padre, ten compasión de ese país. Gracias, Señor, por la iglesia, por creyentes que trabajan ahí. Y pedimos, Señor, que habiendo sufrido otro terremoto, manifiesta tu gracia, Señor, te pedimos. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Como tu pueblo esta mañana, Padre, pedimos que cumplas tu palabra. Manifiesta tu misericordia. Anima a tu pueblo, Señor. En medio de tanta necesidad, trae gozo y alegría a sus corazones. Y, Padre, que puedan dar testimonio de la paz que tú das. Y, Señor, que en medio de mucho sufrimiento, el Evangelio pueda llegar a corazones que tanto necesitan de Dios. Y, Padre, que tú puedas animar a tu pueblo en ese país. Padre, nos damos cuenta que para nosotros estar sentados aquí es bastante fácil. Padre, gracias por tu cuidado en nuestras vidas y pedimos ahora que al estudiar tu palabra tú nos hables. Estamos aquí, Señor, todavía con la pandemia, pero Padre, gracias que el templo está abierto, que podemos cantar juntos, podemos saludarnos y ahora podemos escuchar tu palabra. Háblanos. Somos tus siervos, tus hijos. Pedimos que tengamos corazones abiertos para escuchar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, bueno, les animo que sigan orando por estos países durante la semana porque hay mucha necesidad. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Colosenses el capítulo 4 y esta mañana vamos a meditar versículos 2 al versículo 6. En esta carta a los Colosenses,
lo que el apóstol Pablo hace es presenta al Señor Jesucristo. Si se acuerdan en capítulo 1, el versículo 15 en adelante, el apóstol Pablo presenta la grandeza de la persona de nuestro Señor Jesús. Luego, en capítulo 2, el apóstol Pablo presenta la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Esa tremenda obra en la cruz del Calvario por el cual nos ha librado del pecado, esa acta, un acta espiritual que decía condenado. Alex Donnelly, condenado por ser pecador. En la cruz del Calvario, esa acta fue anulada. Y todo pecador que confía en Cristo tiene libertad espiritual. Tremenda obra que el Señor ha hecho por nosotros. Y luego, a partir del capítulo 3 en adelante, el apóstol Pablo ahora habla de las responsabilidades del creyente. Cómo el creyente debe vivir su vida cristiana. Si se acuerdan, en capítulo 3, el versículo 5, el apóstol Pablo empieza a un nivel personal, a un nivel individual. ¿Cómo debemos vivir como creyentes? Tremendo desafío. Pero cuando llega al versículo 18, el apóstol Pablo ahora habla de el creyente en el hogar. Las mujeres casadas, ¿cómo deben vivir? Los maridos, ¿cuál debe ser su comportamiento? Los hijos y los padres y los siervos y los amos. Así que toda una sección de las responsabilidades en el hogar y en el trabajo. Y ahora, al ir terminando la carta, el apóstol Pablo se vuelve a los deberes cristianos. Así que podemos llamar versículos 2 al 6 los deberes de la vida cristiana. Hay un detalle que yo noté en el texto original que no sale claramente en la Reina Valera, pero permítame notar con ustedes algo del estilo en el cual el apóstol Pablo escribe esta parte. Pueden ver que a partir del versículo 18, la palabra importante va al comienzo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra importante en versículo 18? Casadas. Lo pueden subrayar, ¿ok? Ahí viene al comienzo. Casadas, esta es su responsabilidad. Versículo 19, maridos, la primera palabra. Versículo 20, la primera palabra es hijos. Versículo 21, la primera palabra es padres. Versículo 22, la primera palabra siervos. Ahora capítulo 4, versículo 1, la primera palabra es amos. ¿Pueden notar eso? El estilo de Pablo, poner la palabra importante al comienzo. La verdad es que Pablo continúa escribiendo así en griego, ¿ok? El texto original, Pablo continúa. La Reina Valera lo cambia un poquito, ¿ok? Pero en versículo 2 del capítulo 4, la primera palabra en griego es oración, ¿ok? Oración. Así que Pablo dice, oración hay que perseverar. En versículo 5, la primera palabra en griego es sabiamente. Sabiamente hay que conducirse. Y la primera palabra en griego, en versículo 6, es el término palabra. Palabra siempre con gracia. Así que Pablo continúa este estilo. Empieza cada versículo con el término importante. Versículo 2, oración. Versículo 5, sabiduría. Versículo 6, palabra. Y en realidad, esos son los deberes importantes del creyente. ¿Ok? Y esta mañana vamos a rápidamente mirar estos 3 puntos. El creyente y la oración. El creyente y la sabiduría. El creyente y su palabra. Vamos a empezar entonces esta mañana mirando la oración. Hermanos, ¿se dan cuenta el tremendo privilegio de orar? Para mí, con mucha tristeza, por varias razones, hace un par de semanas,
Yo a propósito miré el video de una ceremonia en Lima interreligiosa con muchas personas orando, diferentes religiones. Ahí estaban los judíos, ahí estaban los musulmanes, ahí estaban los budistas, ahí estaban los de la fe Bahá'í, etcétera, y ahí también estaban católicos y ahí estaban también evangélicos. Increíble, una mezcolanza. Pero cuando yo estaba mirando ese culto, las personas no estaban orando, estaban leyendo oraciones. Hay una gran diferencia entre orar y leer una oración, hacer una oración. Hacer una oración es un acto cultural. Es parte de la cultura, ¿no es cierto? Los musulmanes hacen oraciones, los budistas hacen oraciones y lo escriben y lo leen. Eso no es orar. Orar es conversar cara a cara con el Dios eterno. Eso es muy diferente, ¿no es cierto? La verdadera oración es hablar con Dios cara a cara. Y créanme, la única persona que lo puede hacer es un verdadero creyente, que ha sido perdonado por Jesucristo y tiene acceso a Dios. Hermanos queridos, el musulmán puede ser muy sincero, pero Dios no lo acepta al musulmán, no lo acepta porque no viene por Cristo. El budista puede ser muy sincero, puede leer una linda oración, pero Dios el Padre no le escucha porque no viene por Cristo. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Nadie viene al Padre si no es por mí. La oración es un tremendo privilegio para el creyente. Que podemos tocar las puertas del cielo. El mismo Señor Jesús abre la puerta y nos permite entrar y nos dice, habla ahora con tu Padre Celestial. Tremendo privilegio. Pero ¿cuál es la verdad, hermanos? Si somos honestos esta mañana. Y me hablo a mí mismo. Somos muy flojos en la oración, ¿no es cierto? Muy flojos en la oración. Felizmente, algunos sí saben lo que es orar bastante. Y entre nosotros seguramente hay personas que saben pasar mucho tiempo orando. Pero temo que la gran mayoría de nosotros somos un poco flojos. Y la pregunta es ¿por qué? Si es un tremendo privilegio orar, ¿cómo es que somos flojos? En primer lugar, porque andamos todos muy ocupados, ¿no es cierto? Es un problema. Estamos todos muy ocupados y la oración lo dejamos al final y muchas veces no hay tiempo. En segundo lugar, somos flojos en la oración porque creo que todos nosotros secretamente pensamos que yo mismo soy, que yo lo puedo hacer, que no necesito de Dios. Así que oramos en una emergencia, oramos cuando ya no hay nada que yo pueda hacer, pero mientras yo pueda hacer algo, ahí estamos activos, trabajando, haciendo esto, lo otro, y cuando al fin no resulta, oramos. En tercer lugar, creo que somos un poco flojos en la oración porque no podemos verle a Dios. Una cosa es orar a un ser humano cara a cara, ¿no es cierto? Le puedes mirar a los ojos, la persona puede contestar mientras estás hablando y ese diálogo se hace muy interesante, ¿no es cierto? Pero a Dios no lo puedes ver y eso se lo hace un poco más difícil. Y a no ser que el Espíritu Santo nos haga sentir la presencia de Dios, la oración se vuelve un poco difícil. Y en cuarto lugar, creo que somos un poco flojos en la oración porque
Satanás sabe que es muy importante orar. Satanás sabe que es muy importante orar. Y él pone un montón de obstáculos para que no oremos. Ahora, esta es la realidad. Y por eso lo que el apóstol Pablo dice aquí es muy importante, hermanos. Pablo dice lo siguiente: en cuanto a la oración, perseverad. Ahí está la exhortación. Hay que perseverar, porque la oración es un trabajo, dice Pablo. Si la oración fuese fácil, no habría que perseverar. Noten, en esta carta, por ejemplo, el apóstol Pablo nunca dice, hermanos, perseveren comiendo. Comer no es difícil, ¿no es cierto? Aquí no hay una orden, hay que perseverar en los alimentos, porque comer es fácil. Pero oración no es fácil. Y por eso Pablo dice, hay que trabajar a la oración. Y noten que aquí Pablo resalta dos cosas interesantes. Solo quiero resaltar dos cosas en cuanto a la oración. En primer lugar, la primera cosa que yo noto en versículo 2 que Pablo destaca es la importancia de acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué será que Pablo dice eso? ¿Por qué es importante orar con acción de gracias? Había un famoso personaje del mundo de los niños en la televisión, ni me acuerdo cómo se llama ahora, algunos se acordarán, que tenía una canción muy interesante que decía, por favor y gracia, palabras de poder. No sé cómo se llama el personaje, un monstruo, un dinosaurio color violeta creo que era, algo así. Pero quedó en mi mente esas palabras, por favor y gracias, palabras de poder. Enseñando a los niños, cuando vas a pedir algo, di por favor. No digas, mamá, leche. No, mamá, por favor, dame leche. Y cuando la mamá te da leche, ¿qué es lo que el niño debe decir? Gracias, mamá. No somos buenos en eso, ¿no es cierto? Casi nadie en nuestra cultura dice por favor o gracias. Pero Pablo dice, cuando estás orando al Señor, acuérdate de decir gracias. No solo porque es educado, sino porque muestra un corazón que reconoce la bondad de Dios. A veces pedimos mucho, ¿no es cierto? Pedimos mucho, pero damos gracias poco. ¿Se acuerdan esos 10 leprosos que el Señor Jesús sanó? Los 10 fueron sanados. ¿Y cuántos volvieron para darle gracias? Uno solo. 10%. De repente refleja la iglesia, ¿no es cierto? 10% de nosotros somos agradecidos. Los demás lo tomamos como es nuestro derecho, que Dios supla todas mis necesidades y para qué darle gracias. No, dice Pablo. Hay que perseverar en oración y tener un corazón agradecido. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo también inculca en versículo 3 en adelante la importancia de orar por otros. Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, la oración es un gran privilegio, pero no seamos egoístas. ¿Qué es ser egoísta? Es solo pensar en ti mismo. Y pides por tu salud, y pides por tu trabajo, y por la salud de tu familia, y el trabajo de tu familia, y todo es centrado en ti. El creyente debe orar por otros. Yo aprendí mucho de mi padre pastor misionero por muchos años. Y cuando yo iba creciendo en la vida cristiana, yo noté algo interesante de papá. Cada vez que papá oraba, él nunca oraba por sí mismo o por la familia, nunca. Siempre oraba por otros.
Y llegué a esta conclusión. Papá tenía esta actitud. Cuando voy a orar, digamos, tengo 10 minutos para orar, 10 minutos para orar delante de Dios. ¿Por quién voy a orar? Voy a orar por otros. Si me alcanza tiempo, voy a pedir algo por mi familia. Y si no alcanza tiempo, Dios sabe cuál es la necesidad de mi familia. Pero voy a poner a otros primero. Eso me desafió. Así que papá nunca oraba por su trabajo, por su dinero, por su necesidad, por su salud. Papá siempre oraba por otros. Pero hay una promesa en la Biblia, ¿no es cierto? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán como añadidura. Ahora, en público, yo sé que papá lo hacía en privado, pero en público, yo nunca escuché a papá orar por nosotros, sus 3 hijos. Nunca escuché a papá orar por nosotros. Pero los 3 somos creyentes, los 3 hijos somos creyentes. Porque cuando nos encargamos de orar por otros, Dios se encarga de cuidarte a ti. Pero si tú aprovechas todo momento que tienes para orar y solo oras por ti mismo o por tu familia, no te sorprendas que las cosas no marchen bien. Aprendamos a orar por otros. Muy importante eso. Es parte de una vida no egocéntrica del creyente. Y por eso Pablo dice aquí, perseveren en oración, pero no oren solo por ustedes, oren también por nosotros. Y Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo está diciendo, hermanos, oren para que yo pueda seguir predicando, testificando el evangelio, que Dios me dé la fortaleza para predicar. Yo también necesito de sus oraciones. Así que, hermanos, esta mañana el primer desafío tiene que ser este, ¿no es cierto? ¿Cómo anda nuestra vida de oración? ¿Estamos perseverando? ¿Hay un sentir de esfuerzo en orar? ¿O somos un poco flojos? Y cuando oramos, ¿qué estamos pidiendo? ¿Todo se centra en nosotros? ¿O tenemos la disciplina de orar por otros? Las necesidades de otros, los hijos de otros, el trabajo de otros, la familia de otros. Aprendamos a ser generosos en nuestras oraciones. Eso en primer lugar. El segundo deber del creyente tiene que ver con sabiduría, ¿no es cierto? El comportamiento sabio. El apóstol Pablo dice, versículo 5, sabiamente andad para con los de afuera. Ahora, para entender mejor lo que Pablo está diciendo aquí, tenemos que mirar un momento en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Miren ustedes Efesios 5, versículos 15 y 16. Es muy parecido a lo que Pablo dice en Colosenses 4, versículo 5, pero hay unos detalles extra en Efesios 5, versículos 15 al 16. ¿Qué dice Pablo aquí? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pablo dice entonces, hay que ser sabios, porque los días son malos, los días son muy peligrosos. No sean necios, dice Pablo, no sean necios, sean sabios. Reconozcan los tiempos en que estamos viviendo y aprendan a ser sabios. Ahora, ¿qué significa eso? Hermanos, hoy en día, en nuestra sociedad también que son tiempos muy peligrosos, ¿cuál es el deber del creyente? En primer lugar, hermanos, no hay que provocar innecesariamente a los incrédulos. Creo que esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Los días son malos. Estás rodeado por mucha gente inconversa. Sé sabio. No provoques.
No provoques innecesariamente a los incrédulos. Hermanos, en la iglesia podemos esperar el uno del otro un poco de paciencia, ¿no es cierto? Un poco de tolerancia, porque somos hermanos en la fe. Pero no puedes esperar del inconverso eso. El inconverso no es como el creyente, no tiene la gracia de Dios en su vida. Aunque yo sé que hay muchos inconversos que son bastante buenas personas. Pero básicamente el inconverso es una persona negativa, hostil, así que sé sabio con tus vecinos. Si tienes vecinos que no son creyentes, sé sabio. No los provoques. Si tienes familiares que no son creyentes, sé sabio. No seas necio. No provoques a un familiar con tu comportamiento o con tu forma de hablar. Es un inconverso. Esa persona está dominada por Satanás. Y si tú dices algo inapropiado o haces algo indebido, esa persona va a reaccionar. Porque no fuiste sabio. Sé sabio, dice el apóstol Pablo. Pero además de eso, hay una segunda cosa, algo más positivo quizás. Porque no se trata no solo de no provocar, es más bien gana su amistad de los inconversos, de la gente que te rodea. Gana su amistad. En la iglesia no es necesario, porque somos hermanos en la fe. El Espíritu Santo está en nosotros y Él es el Espíritu que nos da amor el uno por el otro. Pero en el mundo inconverso que nos rodea, la cosa no es así. Así que el creyente sabio va a ganar la amistad de las personas que nos rodean. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, estaba visitando al que era mi gran amigo, el pastor Esteban Cóndor, que ya está en la presencia de Dios. Lo conocí en Tarma, trabajamos juntos muchos años, un hombre muy sabio. Y un día yo, conversando con él, se me ocurrió hacerle una pregunta. Yo dije, Pastor Esteban, ¿qué haces tú cuando te das cuenta que un líder en la iglesia no te cae bien? Que no importa lo que tú haces, te das cuenta ese líder siempre te mira un poco mal, siempre habla en contra de lo que tú quieres. ¿Qué haces con esa clase de líder en la iglesia que te hace la vida difícil? ¿Y sabe lo que él me dijo, el pastor Esteban Cóndor? Cómprale regalos. Cómprale regalos. Wow. Y eso me desafió. Porque confieso que pensando en una persona, yo pensé, lo último que quiero hacer es comprar un regalo. No tanto porque no sea generoso, sino voy a sentirme hipócrita. Voy a sentir que estoy haciendo algo no natural. Pero Esteban Cóndor me contó varios testimonios de personas que lo marginaban a él porque era de la sierra, era un hombre muy andino y la gente en Tarma lo marginaba. ¿Y qué hacía Esteban Cóndor? Le compraba regalos, saludaba a su cumpleaños, una y otra cosa, y ganaba la amistad. Aun cuando se trataba de creyentes. Era un hombre sabio. Se daba cuenta que cuando tú le das a alguien un regalo, le vas ganando un poco su cariño, aunque no lo quiera. Y cuanto más con los inconversos. Así que, hermanos, si tú tienes algún vecino o algún familiar con quien no te llevas bien y esa persona siempre te hace la vida difícil, sé sabio. Trata de ganar la amistad. Pon de tu parte. Pide a Dios la gracia, porque es nuestro deber. Tenemos que ganar la amistad de las personas que nos rodean. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, en esto de ser sabios. Miren versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, los inconversos, redimiendo el tiempo.
redimiendo el tiempo. Mirando el reloj, ya son las 9 de la mañana, ya debo estar terminando. Todos tenemos un día de 24 horas. Cada hora tienen 60 minutos, ¿no es cierto? Pero Pablo no está hablando de ese tiempo. Pablo no está hablando de tiempo cronológico. Pablo está hablando de oportunidades. Los días son malos, dice Pablo. Así que sé sabio. Redime las oportunidades de la vida que Dios te da. No malgastes oportunidades. Me hace recordar un joven en la universidad en Inglaterra, donde yo estudié. Era un creyente. Pero en esa etapa, estamos hablando de hace muchos años, una sociedad muy diferente a la nuestra hoy en día, recién estaban entrando esos videojuegos, ¿ya? Los mayores de edad se acordarán, los Ataris, y había un juego que podías matar a naves espaciales que venían bajando a la pantalla, estabas ahí jugando, y este joven se hizo vicioso, aunque era creyente. Y estaba estudiando en la universidad. Él se pasaba horas jugando este juego. Dios le había dado la oportunidad para estudiar. Un tiempo muy especial. Y no supo aprovechar ese tiempo. Y aunque se graduó, no se graduó muy bien, que digamos. Y más que nada, su carácter no se había desarrollado bien como persona y luego cuando se casó tuvo problemas porque llevó al matrimonio una actitud un poco infantil, inmadura, producto de este vicio que él desarrolló en la universidad. Y hermanos, eso me hace pensar. Dios nos da a todos etapas de la vida, oportunidades. Cada oportunidad es única. Hay que aprovecharla bien. Hay que redimir bien el tiempo. Esa oportunidad nunca más te va a volver. Para ese joven, esos 3 años en la universidad nunca más volvieron. Él nunca más pudo retroceder el tiempo y comprar y redimir otra vez esa oportunidad. Se va para siempre. Así que cada uno tiene que saber, ¿en qué etapa de la vida estoy? ¿En qué etapa? Y debo aprovechar bien esta etapa. Porque luego no volverá otra vez. Por ejemplo, yo estoy en la etapa de padre de familia. Mis hijos están todavía en la casa. Esta es mi oportunidad de pasar tiempo con ellos. Muy lamentable esperar unos 10 años más. Los hijos se van de la casa y yo ahora pienso, hubiera pasado más tiempo con ellos. Demasiado tarde. Tengo que hacerlo ahora, ¿no es cierto? Ahora es la oportunidad. Y Pablo dice, esto es sabiduría. Aprovechando bien la oportunidad que Dios te da. Y finalmente, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es el tercer deber del creyente? Su palabra. Versículo 6. Palabra que sea siempre con gracia, sazonada con sal. Recordemos que aquí el contexto es el apóstol Pablo hablando de tu trato con inconversos. ¿Ok? Frente a los inconversos, versículo 5, tienes que ser sabio. Y tu palabra con los inconversos debe ser siempre con gracia, sazonada con sal. La palabra gracia, ¿qué significa? Básicamente bondad. Que tu palabra, cuando tú hablas con personas, especialmente con inconversos, que tu vocabulario sea un vocabulario marcado por bondad. Lo opuesto es odio, ¿no es cierto? Rencor, resentimiento, cosas negativas. ¿Has notado que el mundo mayormente habla así? El mundo mayormente habla cosas negativas, críticas, condenando, siempre lo negativo. El creyente debe hablar con gracia. Debemos hablar en tal manera
que nuestra conversación sea atractiva, atrayente, que a la gente le guste hablar con nosotros, porque cuando hablan con nosotros se van animados, se van fortalecidos, porque he hablado palabras de gracia que animan, que edifican a otros. Así que puedes evaluar, ¿no es cierto? En primer lugar, pregúntate cómo hablan otros. Toma en cuenta cómo otros hablan. Cuando estás conversando con alguien, después de conversar con esa persona, ¿te sientes animada o te sientes desanimada? Y luego haz una autocrítica. Y cuando yo hablo con personas, ¿soy una persona que animo a otros? ¿Aliento a otros? ¿O siempre estoy recalcando cosas negativas? El apóstol Pablo dice, procura que siempre que estés hablando, hables con gracia. Y finalmente dice Pablo, que tus palabras sean sazonadas con sal. A donde Pablo está apuntando aquí es que la sociedad que nos rodea es una sociedad altamente corrupta. Y en Colosas era así, ¿no es cierto? Hace 2000 años, ¿se imaginan las conversaciones de la gente en Colosas? ¿De qué hablarían la gente en Colosas? Cuando iban al mercado a comprar, cuando se paraban a conversar con el vecino, ¿de qué cosas hablarían los inconversos? Bueno, hablarían de supersticiones, ¿no es cierto? Hablarían del paganismo de los dioses. Hablarían de ataques violentos. Hablarían toda cosa perversa de la sexualidad. Así era la cultura en Colosas hace 2000 años. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, ustedes antes de conocer al Señor hablaban en esa manera. Ahora que son creyentes, que su vocabulario sea sazonado con sal. Ya no hablen más esas cosas negativas, corruptas. Hablen cosas que son de alto valor. Como dice Pablo en Filipenses 4, versículo 8. Todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es de gran valor, todo lo que uno podría felicitar. Piensa en eso, habla de esas cosas, para que tu vocabulario sea algo saludable para la sociedad en la cual vivimos. Hermanos, hoy en día estamos en una sociedad que se hace más violenta y más corrupta, ¿no es cierto? El creyente tiene que aprender a andar con mucha sabiduría. Y nuestro vocabulario tiene que marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Cómo podemos hablar mejor? Hay que orar. Hay que desarrollar una comunión íntima con Dios. Y en la medida que somos personas que pasamos mucho tiempo con nuestro Padre Celestial, cuando salgamos en su presencia, vamos a salir con sabiduría y vamos a salir con buenas palabras para animar a otros. Así que, hermanos, aquí están los deberes del creyente. Que Dios nos ayude a poner en práctica su palabra para que sea de bendición para las personas que nos rodean. Vamos a orar para terminar. Padre amado, muchas gracias esta mañana por estar aquí, por escuchar tu palabra. Confesamos, Señor, que no oramos suficiente. No perseveramos en la oración. Debemos hacer mucho más esfuerzo para orar. Y por eso, Padre, pedimos que tú nos ayudes. Queremos orar más, pero nuestra carne nos gana, el horario se hace difícil. Pedimos, Señor, que tú nos animes a buscarte más. Y, Padre, pedimos que cuando te busquemos podamos sentir tu presencia, para que eso nos anime a buscar más tu rostro en oración. Y Padre, en este mundo tan violento y cada vez más pecaminoso,
Pedimos, Señor, que tú nos des mucha sabiduría. Danos también, Padre, esas palabras sazonadas con sal, que nos hagan una bendición para las personas que nos rodean. Padre, esta mañana hemos sido desafiados por estos deberes cristianos y pedimos ahora, Señor, que tú nos ayudes a ponerlo en práctica para que podamos honrarte en nuestra vida personal. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.